Muchas gracias. Es un placer para mí estar con ustedes en el marco de esta convención Perumín aquí en Arequipa y para tratar el tema de las tierras raras, que tantas expectativas últimamente está surgiendo. En realidad, las tierras raras han sido raras hasta hace un par de años, ¿no?, en el que realmente se han puesto en el candelero. Y realmente han sido muy pocos también los raros que han trabajado en este campo de tierras raras, fundamentalmente en el ambiente académico y la investigación. Y algunos afortunados que han tenido suerte de trabajar con las pocas empresas que han trabajado económicamente estos recursos. En esta presentación quiero ahondar un poco más en el conocimiento que se tiene en el Perú por sus características geológicas y metalogenéticas. Siempre hemos estado buscando minerales en los arcos magmáticos colisionales, donde realmente las tierras raras no son muy frecuentes. Hoy la gente parece que empieza a volver el rostro hacia otros ambientes muy poco conocidos dentro del Perú y en los cuales podría haber más oportunidades para nuevos descubrimientos. El contenido de la presentación es un tanto amplio, espero que lo podamos completar en el tiempo que tenemos. Vamos a ver qué son las tierras raras, sus características geoquímicas, usos y aplicaciones, algo de mineralogía, los principales minerales que constituyen este grupo, la metalogenia, y muy importante, qué tipos genéticos tenemos de yacimientos, los recursos y reservas existentes, algunos tips sobre técnicas de exploración y luego entraremos en este tema de producción y consumo, que es lo que está causando grandes turbaciones últimamente en la economía, y acabaremos con los nuevos proyectos que en este momento se están gestando. Las tierras raras, como las podemos ver aquí en el sistema periódico, ocupan el grupo 3B, y están constituidas por unos 15 elementos que van desde el lantano hasta el lutecio y en ocasiones también se incluye el litrio y el escandio, que tienen unas características físicas y químicas muy similares. El número atómico va del 57 al 71 y son, como ahí los tienen, estos elementos que tanto nos hacían sufrir en el colegio: el lantano, el cerio, praseodimio, neodimio, el prometio. Es un elemento que no existe en la naturaleza por su corta vida, es un isótopo de vida muy corta. El samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio. Efectos prácticos: se viene clasificando las tierras raras en dos grandes grupos, que son las llamadas tierras raras ligeras, que van del lantano hasta el europio, también denominadas tierras de cerio, y las tierras raras pesadas, que incluyen desde el gadolinio hasta el lutecio y ocasionalmente también considera el litrio. Luego, alguna gente también considera unas tierras raras intermedias que cubrirían estos tres elementos: el samario, el europio y el gadolinio. Vamos a ver algo sobre las características geoquímicas. Aquí tenemos un gráfico donde se ve la distribución de la mayoría de los elementos, considerando su abundancia en la corteza en ppm y referidos al número atómico. Como vemos, este es el grupo fundamental de las tierras raras. Su abundancia va desde el cerio, que es el más abundante, 64 ppm, hasta el lutecio, el menos corriente, que es 0.32. Como vemos, están enmarcadas dentro de esta banda donde ocurren la mayoría de los metales no ferrosos, metales base, y muy por encima de lo que serían los metales preciosos, como en el caso del platino, la plata y el oro, y similares también en contenidos con los minerales radiactivos como el torio y el uranio. Presentan una característica singular, esta especie de diente de sierra, ¿no? Es característica e indica simplemente que los elementos con número atómico par son más estables y por lo tanto son más abundantes.
y esto da este efecto aquí de sierra. También otra característica importante es que el radio iónico va disminuyendo con el número atómico. Entonces, los mayores radios iónicos los tenemos en estos elementos. Esto los hace, quizás sean más... son unos elementos que son más... se pueden liberar más fácilmente en la fusión parcial, son más incompatibles y, por lo tanto, al ser más incompatibles, tienen mayor abundancia también en la corteza terrestre respecto a las tierras raras pesadas, que su abundancia es muy, muy inferior. Estos elementos, a pesar de su abundancia, no forman yacimientos. Generalmente es difícil encontrarlos formando concentraciones económicas. Son muy electropositivos y generalmente forman compuestos iónicos. No forman metales, no aparecen en estado metal, ni tampoco forman sulfuros. De las tierras raras, así para entendernos, en este negocio, normalmente se expresa el contenido en tanto por ciento en óxido. Los resultados que los laboratorios normalmente entregan son en ppm, exigen una corrección a óxido y luego normalmente se agrupan lo que son tierras raras ligeras, las tierras raras pesadas, y también se expresan en ocasiones como tierras raras totales, el treo. Hay toda una serie de ratios que se pueden utilizar para evaluar, ¿no?, los resultados y las ocurrencias de tierras raras. Y fundamentalmente el contenido en la corteza está entre 150 y 220 ppm aproximadamente, el contenido total de treo. Y la relación entre ligeras y pesadas en roca es aproximadamente 2.5. Bueno, quiero, antes de continuar, rendir un homenaje a algunos destacados investigadores, pioneros en muchos casos, en el estudio de los minerales raros y de las tierras raras, como Fersman, Goldmitz, Vinogradov, Blasov, Beus, Ginsburg, muchos de ellos del Instituto de Mineralogía y Geoquímica de elementos raros de la Academia de Ciencias rusa. Aquí tenemos algunos usos y aplicaciones. ¿Por qué son tan atractivos? ¿Por qué son tan interesantes en este momento las tierras raras? Vemos que están muy ligadas con la industria electrónica, la alta tecnología, las energías alternativas, energías limpias. Por ejemplo, los imanes permanentes de neodimio, praseodimio y terbio, aleaciones, se utilizan en motores híbridos, en los discos duros de las computadoras, en las turbinas eólicas, micrófonos, altavoces, la refrigeración magnética, que es un gran avance que va a producir sin duda grandes ahorros. También se utilizan en aleaciones para fabricación de baterías recargables de níquel, en superaleaciones con aluminio, magnesio, los fósforos también fundamentales para pantallas de computadora, de iPods, etcétera, ¿no?, en lámparas fluorescentes, lámparas de bajo consumo, fibra óptica, láseres, y en vidrio y óptica como pulidores, catalizadores también para la industria del petróleo, importante en cerámicas, también la industria nuclear, industria de defensa, pero fundamentalmente estos son los elementos que más mueven, que probablemente van a tener mayor demanda por estar ligados a esta industria de imanes permanentes, neodimio, praseodimio, terbio y disprosio. Este es un aspecto que presentan las tierras raras, como ven, es un aspecto terroso, por eso quizás antiguamente le daban ese nombre, son óxidos. Antiguamente a los óxidos se les denominaba tierras, ¿no?, y el hecho de que fueran raras es porque su abundancia se consideraba que era muy, muy pequeña en la corteza, y eran difíciles de aislar y de manipular. El consumo de óxidos de
de tierras raras por volumen en el 2009, como aquí ven, está muy focalizado en lo, como comentábamos, en lo que son imanes, aleaciones, catalizadores, fósforos también. Son los campos quizás más demandados. Y después, respecto al valor de esta producción, como vemos, el mayor valor agregado está acá en los fósforos y en los imanes. Teníamos fósforos por producción era un 7%, el valor de esos 7% es un 32%, en imanes era un 20 y algo, tenemos un 38%, y el resto se distribuye en aleaciones y otras diversas aplicaciones. Bueno, esto es algo que ha causado pánico últimamente, la subida de los precios históricos de las tierras raras. Aquí vemos las tierras raras ligeras, precio FOB en China, en dólares USA por kilogramo. Tenemos lantano, cerio, praseodimio y neodimio. Como vemos, los precios estuvieron bastante estables hasta el 2009 y a partir del 2009 han tenido una subida exponencial, prácticamente unas decenas de dólares. Actualmente el neodimio está situado por encima de los $300 el kilo. El praseodimio igual está cercano a los 250 y el resto de ellos también. Sobre todo a partir del 2009, cuando se empiezan a demostrar las restricciones y las limitaciones en el suministro de tierras raras. Para las tierras raras pesadas es todavía más dramático, si se dan cuenta, puesto que los precios actuales están llegando, en el caso del disprosio, a cerca de $6.000 el kilo. Esto ha sido prácticamente en los últimos meses. Entonces, esto da una idea del estado de excitación en que se encuentra el sector y la gran presión que hay entre las compañías juniors, compañías exploradoras, pequeños productores también para empezar a poner nueva producción en el mercado. Vamos ahora a ver cuáles son los principales minerales, los más comunes, los que normalmente se transan en este negocio. Como habíamos visto, hay más de 200 minerales conocidos que contienen tierras raras, de los cuales solo 70 aproximadamente presentan interés económico. ¿Cómo se presentan? Las tierras raras normalmente más abundan es en la red de los principales minerales, sustituyendo al calcio, estroncio, plomo, etcétera, ¿no? Y esto en minerales como feldespatos, granates, biotita, epídota, zircón, es muy común. Normalmente las tierras raras forman compuestos de carbonatos, fluorocarbonatos, fosfatos, silicatos, óxidos, etcétera. Y como hemos visto, sustituyen a cationes de valencia 2 en la calcita, la fluorita, el apatito, la estroncianita. Las tierras raras son móviles en fluidos hidrotermales y en medio supérgeno, aunque siempre se había sospechado que no se movían tanto, pero cada vez vemos que tienen más movilidad y que la mayor parte de las mineralizaciones que conocemos están asociados con procesos hidrotermales. En el medio supérgeno también hay enriquecimiento, eso ya lo vamos a ver más adelante, en el ambiente supérgeno, en las lateritas y en los regolitos. También se produce absorción de tierras raras en coloides, en arcillas e hidróxidos de hierro y manganeso. Esto constituye una de las bases de las mineralizaciones en este momento más atractivas y más económicas. Como minerales más comunes tenemos la basnasita, la monacita, xenotimo, apatita, allanita, eudalita. Algunos de estos vamos a conocerlos para que si alguna vez los vemos en el campo no se nos escapen. Esta es la basnasita, que presenta unos cristales tabulares, color así carnoso, medio rojizo. Es típico de carbonatitas y rocas alcalinas y es un mineral enriquecido básicamente en tierras raras ligeras. Aquí podemos ver la composición de esta basnasita. Tiene aproximadamente un 60 a un 75% de tierras raras totales y básicamente son tierras raras ligeras, como son el cerio, el lantano,
Tiene un contenido interesante de neodimio. Como vemos, este neodimio es un mineral bastante demandado. Y praseodimio 5%. Tierras raras pesadas en realidad es prácticamente menos de un 2%. Respecto a la bauxanita de Mountain Pass, este es uno de los yacimientos en Estados Unidos, California, que posiblemente esté en producción próximamente. Vemos que es típicamente un yacimiento de tierras raras ligeras. El contenido de pesadas es insignificante y básicamente es cerio, lantano, neodimio, praseodimio. La monacita es quizás uno de los minerales de tierras raras más abundante. Es un fosfato de cerio, lantano, neodimio y torio. Esto le produce cierto efecto radiactivo, algo que en realidad penaliza bastante, ¿no?, su tratamiento y su minado. Está también en carbonatitas y rocas alcalinas, aparece como accesorio en granitos, rocas metamórficas, y es un mineral, como es resistente a la meteorización, aparece en placeres, con ilmenita, rutilo, zircón, monacita y en algunos casos con estaño. Y también se produce neoformación en lateritas. Esto lo vemos mucho en Brasil y en otros ambientes tropicales. Aquí tenemos la composición de la monacita, un 50-78% de tierras raras totales. Igualmente predominan las tierras raras ligeras, neodimio un poquito más alto con un 17%, cerio muy alto, lantano 24 y tierras raras pesadas realmente bajo. El itrio destaca un poco, 2.4, interesante. Esta es una monacita de Mount Wall en Australia, también es un yacimiento laterítico que está a punto de entrar en producción. De hecho, creo que ya está en producción, ya están haciendo acopio de mineral y están haciendo concentrado. Aquí vemos lo mismo, es básicamente tierras raras ligeras y un contenido insignificante de pesadas. Esta es una monacita interesante, es un fosfato igual, pero en este caso posee europio en su composición y tiene un contenido de torio bastante bajo, insignificante realmente. Entonces es un tema interesante, es una fuente potencial de europio. Europio es uno de los elementos que tiene una de las concentraciones menores, ¿no?, que se conocen, ¿no? Aquí hablamos del contenido de europio en esta monacita. Está entre 0.2 y 1% del total de tierras raras. O sea, imagínense, eso ya es casi espectacular, ¿no? O sea, los contenidos son realmente ínfimos, ¿no? Vemos que se presenta en rocas metamórficas y en placeres derivados, probablemente asociado con aureolas de metamorfismo de contacto en sedimentos pelíticos, carbonosos. Aquí vemos unas imágenes de microscopía electrónica. Podemos ver esta forma de pelez que tienen, así zonados, en las cuales se ve la distribución de las tierras raras, ¿no?, lantano, valores bajos en los núcleos, que son un poquito mayores hacia los bordes. Torio prácticamente no tiene valores. Cerio también igualmente aumentan hacia la periferia. Y el europio, que tiene también contenido en los núcleos de estos especies de pellets. La xenotima es otro mineral, otro fosfato de tierras raras pesadas y itrio. Este es un mineral interesante, bastante demandado por ese contenido de tierras raras pesadas. Aquí tenemos unas muestras de aluviones de Zaire, con cristales prismáticos en Morbihan, en Francia. Esta es quizás históricamente la principal fuente de suministro de itrio y tierras raras pesadas. También es accesorio en rocas ígneas y metamórficas y aparece como mineral hidrotermal en rocas alcalinas y hiperalcalinas.
Se ha explotado en algunos placeres de Malasia, como les indiqué antes, y también aparece asociado con uranio en los paleoplaceres en los depósitos de uranio de Athabasca, proterozoicos. Aquí ven la diferencia espectacular, ¿no? Itrio 60%, disprosio 8.7%, y los elementos ligeros prácticamente alcanzan el 10%. O sea, esto es lo que a todo explorador o productor en este negocio le gustaría encontrar en este momento. Otro mineral característico es un fluorofosfato, el apatito de calcio, cerio y itrio. Aquí tenemos una muestra típica, cristales translúcidos de Kibú en Zaire. Aparecen carbonatitas, rocas alcalinas y tiene un contenido entre 0.4 a 19% de tierras raras totales, en las cuales predomina las ligeras. Este mineral realmente solo se ha extraído económicamente tierras raras en los yacimientos de fosfatos de cola, en Quivina, en Lobócero, ¿no? Donde realmente se hizo toda una industria, ¿no? de estos fosfatos magmáticos, ¿no? Y como subproductos se trabajó también en las tierras raras. Aquí vemos la distribución. Tenemos cerca de 10% de tierras raras pesadas, neodimio interesante 14%, muy en la tónica de los que habíamos visto anteriormente. Eudialita, este es un interesante mineral, es un clorurosilicato de sodio, con una fórmula bastante compleja, donde tiene circonio, donde tiene itrio y otras tierras raras. Esta es una muestra de Norra Kar, es un yacimiento en Suecia, que actualmente está en exploración, y lo que destaca, como hemos visto, es el alto contenido de circonio y tierras raras. Aquí vemos, esto es una eudalita de Kippawa, en Canadá, donde vemos itrio hasta un 24%, neodimio interesante, disprosio 4%, otros que pueden ser en gran medida también tierras raras pesadas. Y el ratio es aproximadamente 33 pesadas frente a totales, ¿no? que está bastante bien. Normalmente este tipo de mineralización se da en sienitas nefelínicas, rocas peralumínicas. Y este mineral tiene una ventaja, es bastante lisiviable, entonces es fácil de extraer. Se pensaba que podría ser una alternativa a los depósitos de absorción iónica chinos, pero también tiene algunas complicaciones con la sílice, ¿no? Que puede formar una serie de compuestos de sílice que dificultan la extracción y la metalurgia. Vamos a ver ahora el tema de la metalogenia. Tenemos tipos primarios y depósitos secundarios. Fundamentalmente están asociados con rocas alcalinas y carbonatíticas. Los complejos sienita, pirosienita y jolita, con carbonatitas en la parte central. Abundan las tierras raras ligeras, y los granitos peralcalinos de sienita, gabro, etcétera, rocas ultramáficas en ocasiones también, con enriquecimiento mayor en tierras raras pesadas. Otra fuente interesante, hasta ahora no explorada o no producida, es en los IOCG, los Iron Oxide Copper Gold, que algunos subtipos presentan contenidos de tierras raras, uranio, niobio, fósforo, etc. También hay en las pegmatitas estos diferenciados extremos ya de los magmas presentan normalmente bastantes minerales incompatibles, ¿no? Lo que queda en los últimos residuos magmáticos, fundamentalmente niobio, litio, berilo, circonio, itrio, flúor, tierras raras. Estas específicamente se denominan las NIF, ¿no? Ligado al niobio, al itrio y al flúor.
pero en general en la mayor parte de las pegmatitas ocurren contenidos de tierras raras, aunque comúnmente no son económicos. También veíamos en rocas metamórficas de grado medio alto, son minerales accesorios, que en algunos casos son resistentes y se heredan y se pueden trabajar posteriormente en los placeres tanto de playa como fluviales. Otros tipos son vetas de torio con tierras raras y flúor, uranio, tierras raras, que se dan fundamentalmente distales a estos complejos alcalinos y carbonatíticos. También los fosfatos tienen un contenido interesante, alrededor entre 0,01 a 0,1% de tierras raras y bueno, puede ser un subproducto, ¿no?, en la explotación de estos yacimientos. Habría que ver en Perú, ¿no?, que realmente qué proporción de tierras raras existen en Bayóvar y en otros depósitos. Depósitos secundarios, tenemos los placeres y paleoplaceres que habíamos visto, y lateritas y regolitos con bauxitas cársticas, depósitos de absorción iónica en arcillas, que son quizá los más dóciles desde el punto de vista metalúrgico y desde el punto de vista también de costos de producción. Y un nuevo tipo que recién está emergiendo es el de absorción de tierras raras en sedimentos pelágicos del fondo de los océanos. Eso lo vamos a ver, os daré algunos datos nuevos, recientes. Esto es una carbonatita típica, es una roca oscura compuesta de calcita, a veces dolomita, carbonatos de fierro, incluso carbonatos sódicos, y presenta también minerales accesorios como fluorita, como baritina, fundamentalmente, e incluso en ocasiones puede tener algunos minerales magmáticos como anfíboles y piroxenos. Aquí vemos la distribución de las principales ocurrencias de carbonatitas con contenidos de tierra rara a lo largo del mundo. Vemos que en muchos casos están relacionadas con las estructuras tipo rips que han ocurrido a lo largo de la evolución geológica. Las vemos aquí en el este de Canadá, aquí en la zona, en el borde del Atlántico de Brasil, en África, ligadas a la apertura probablemente del Océano Atlántico. Son de edad Cretácico, fundamentalmente. Aquí en los rifts africanos también tenemos un buen número de estas ocurrencias. Tenemos en la península de Kola, en toda esta zona norte de Europa. También algunas están ligadas a los movimientos del Himalaya, ¿no? Aquí tenemos Mainipum, por ejemplo, es de una edad Cretácico también y posiblemente está ligada a un orógeno postcolisional, ¿no? Tenemos Valle Novo, también es una de las más importantes ocurrencias. Está muy cerca también del límite del Caratón norte chino, que es una gran estructura que posiblemente ha controlado la mineralización, porque es muy dispar. La mineralización se sucede a lo largo de varios cientos de millones de años. También tenemos acá en Australia algunas ocurrencias importantes. Y bueno, esto ocurre fundamentalmente en diques, en pequeños stocks, muchas veces intruidos en el centro de los complejos alcalinos. Se forman también en brechas, mantos, vetas, diseminaciones, y están en muchos casos relacionadas con los eventos tardimagmáticos e hidrotermales. Aquí tenemos los IOCG, algunos de los cuales pues, tienen contenidos considerables de tierras raras. Los ICG es una amplia colección de depósitos con características
en algunos casos pequeñas diferencias, se caracterizan todos por tener contenidos de hierro, magnetita, tienen más o menos cobre, oro y en algunos casos presentan contenidos de fósforo, tierras raras y también están ligados con diversos tipos de magmas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí en el borde el arco andino, ligados con magmas calcoalcalinos, a subalcalinos. También los tenemos en zonas más cratónicas, ¿no? Como estas, relacionados con tipos alcalinos, granitos tipo A, e incluso carbonatitas como en Vallanovo, en Palabora. Entonces, bueno, es un tema que todavía no está muy clarificado, pero da la impresión de que estos depósitos de fierro con diferentes contenidos minerales se dan a lo largo en diferentes composiciones geoquímicas del magma, ¿no? Y en diferentes ambientes geotectónicos también. Este es un modelo de Groves, 2010, en el cual se ve cómo se pueden originar estos magmas. Tenemos dos ambientes fundamentales, aquí ligado con una subducción, una zona de margen continental y posiblemente con adelgazamiento cortical y un manto sublitosférico probablemente fertilizado por la subducción y adelgazamiento, como vemos, y posiblemente la inclusión de unas cuñas mantélicas o incluso el emplazamiento de plumas mantélicas, ¿no? En este caso. Entonces, aquí tenemos yacimientos, los típicos yacimientos andinos. Pero también vemos que podemos obtener mineralizaciones similares como Salobo en Brasil, como Limpid Dan, incluso mineralizaciones tipo de kimberlitas, ¿no? Con diamantes, lamproitas, de níquel, cobre, platino, etcétera, diversos tipos ligados a ambientes cratónicos, plataformas estables, donde hay un manto sublitosférico de alguna forma metasomatizado y fertilizado, donde se produce fusión parcial y ascensos de magma hacia la corteza. Aquí podemos verlo esto un poquito más en detalle. Estas zonas de fusión parcial de alguna forma se emplazan en la base de la corteza y producen la fusión parcial de esta, ¿no? Produciendo toda una serie de magmas félsicos y también aportando magmas máficos producto de esta fusión parcial del manto sublitosférico. Entonces, aquí vamos a obtener magmas alcalinos, en algunos casos, máficos, ultramáficos y también félsicos. Entonces, la mezcla de todos estos magmas muchas veces lo encontramos en estos depósitos. Tenemos en ocasiones magmas primitivos de una naturaleza básica, diorítica, gabros incluso, ¿no? Junto con otros mucho más evolucionados de naturaleza más félsica. Entonces también el nivel de emplazamiento es importante. Palabora, por ejemplo, estaría ligado con estas carbonatitas en unos niveles bien profundos, mientras que Limpid Dan estaría ligado con una zona de ascenso de fluidos, de desfluidización, ¿no? de todos estos magmas ligados a grandes estructuras corticales, ¿no? Y en un nivel alto con presencia de brechas y mineralización fundamentalmente de matita. Matita oro y bueno, también hasta 0.5% de tierras raras. En cuanto a las rocas alcalinas, tienen probablemente un origen muy similar. Son formados por rocas básicas, ultrabásicas, hasta granitos, toda una saga diferenciada, y se derivan también por fusión parcial de ese manto sublitosférico. En ambientes posorogénicos y orogénicos fundamentalmente, y tienen enriquecimiento
en elementos incompatibles como circonio, niobio, tántalo, estroncio, bario, litio, uranio y tierras raras. Aquí tenemos algunos, estos grandes complejos de Limausak en Groenlandia, de sienitas nefelínicas. Tenemos quivina, lobóceros, son los mayores complejos peralcalinos que existen en el mundo, totalmente espectaculares, con mineralización de circonio, niobio, tántalo y tierras raras. Tenemos en Canadá Strain Lakes, Thor Lake, que son dos yacimientos que actualmente están en proceso de factibilidad. En Pocos Caldas también es un complejo alcalino que ha sido de alguna forma afectado por lateritas, ¿no? Por laterización. También tenemos aquí en Midian y Hatch, en Arabia Saudí, tenemos una serie de depósitos conocidos de circonio, niobio, itrio, fundamentalmente. Y en Canadá también Dubo es otro de los proyectos que está en camino, con abundante circonio, niobio, tántalo y tierras raras tipo pesado. Respecto a las lateritas y regolitos, aquí tenemos la distribución actual del ambiente laterítico, tropical, subtropical. Son zonas con lluvias abundantes, con un relieve moderado, donde se desarrollan perfiles lateríticos de decenas a centenares de metros. Si os dais cuenta, está afectando a muchos de estos depósitos carbonatíticos que antes hablábamos, en África, aquí en Brasil, también algunos granitos alcalinos, como Pitinga, e incluso en Oka también, a pesar de que está aquí en el extremo norte de Canadá, también existe un buen desarrollo de regolito. Y tenemos Tontor, que quizás es uno de los más grandes yacimientos que existen sin desarrollar en Siberia, en una zona bastante inaccesible, pero es un monstruo, uno de los grandes monstruos, donde tiene también unos niveles de enriquecimiento importantes y unos recursos excepcionales. Y tenemos Monwell, del que ya hemos hablado, 15 millones a 11% de tierras raras más itrio. Dong Pao, que es un proyecto también que ahora mismo están trabajando algunas empresas japonesas en Vietnam. Y Long Nan son estas maravillosas arcillas con absorción iónica de tierras raras, que es uno de los, digamos, de los materiales actualmente más económicos de producción y donde se está produciendo la mayor parte de las tierras raras pesadas que están en el mercado. Entonces aquí realmente cómo se distribuyen los minerales, hay una lisiviación selectiva donde los elementos más resistentes permanecen y se enriquecen en los perfiles. Hay también disolución de las tierras raras que están en la calcita, en la dolomita, en el apatito, en otros minerales portadores. Hay una movilización y una absorción en ocasiones en sedimentos arcillosos, o la neoformación de minerales en este ambiente secundario, un poco dependiendo de las fluctuaciones de la capa de agua y los valores del pH. Por ejemplo, aquí tenemos Arasha, es el principal productor de niobio en Brasil. Aquí vemos un típico perfil laterítico, estas tierras rojas que prácticamente no tienen enriquecimiento de nada, y por debajo hay un regolito más enriquecido que puede llegar hasta 4% de tierras raras totales. Esto es en Japón y en Laos, es resultado de los trabajos de exploración que vienen realizando el Servicio Geológico japonés buscando recursos para su industria. Aquí, en este caso, en Tanakami, lo que podemos ver es un granito biotítico con elementos formadores como lanita, batito, monazita, zircón, los cuales son lisiviados en superficie y posteriormente absorbidos en
minerales de tipo caolinítico, que se depositan, son redepositados fuera digamos, de la roca madre. Mientras que esta roca lisiviada en realidad está empobrecida, no tiene mayor contenido. Aquí vemos cómo se produce el enriquecimiento en Xinshui, en granito en China. Vemos en los diferentes horizontes, horizonte A hay una lisiviación y una concentración aparente en el horizonte B que disminuye hacia abajo, hacia el horizonte C. O sea, este horizonte B es quizás el más productivo en este tipo de ambiente. Ahora, esta es la arcilla que quería mostrarles. El contenido es de Longnan, es uno de los distritos productores de este material en China. Y vemos contenidos de itrio 65%, gadolinio un 7%, y prácticamente las tierras raras ligeras alcanzan un 10%, ¿no? Sí, un 10% más o menos. Este es un producto fantástico, ¿no? Y que permite asegurar la producción de todos estos elementos, terbio, disprosio. Algunos de estos son en tan pequeña cantidad que realmente apenas si se comercializan, ¿no? Como el herbio, el iterbio, el lutecio, ¿no? Prácticamente no se comercializan, raramente. Esta es otra laterita, pero arcilla iónica de China, pero en este caso está enriquecida en tierras raras ligeras. Como vemos, el contenido de pesadas es aproximadamente un 10%, mientras que el neodimio un 30%, lo cual es bastante interesante, porque es un material muy demandado. Y es algo curioso, el cerio en este caso es muy bajo. Esto es muy típico de minerales de neoformación, de mineralización asociada con absorción iónica, etcétera, en el cual el cerio es más estable en superficie, puede oxidarse y no es transportado por las aguas meteóricas, ¿no? Entonces, esto favorece, porque el cerio en realidad no es uno de los minerales más demandados. Ahora estamos aquí en el Océano Pacífico, viendo los resultados de unas campañas del Deep Sea Drilling Project antiguas y de unos trabajos que también ha hecho el Instituto Oceanográfico de la Universidad de Tokio, con 27 pruebas de core en el fondo y 51 del Deep Sea Drilling Project, en los cuales han recogido sedimentos de los fondos oceánicos a unas profundidades entre 4.000 y 5.000 metros. O sea, estos círculos amarillos, estos polígonos amarillos, identifican las zonas donde hay contenidos de tierras raras totales superiores a 400 ppm, lo cual es interesante. Estos son 5.000 kilómetros, son algunas unas distancias de miles de kilómetros, ¿no? No solo eso, sino que el contenido de estas pruebas está entre 500 y 2.000 ppm, los resultados de tierras raras totales más itrio, y el ratio de pesadas sobre ligeras es muy alto, incluso es superior a la de las arcillas chinas. Esto es bastante estimulante y, bueno, parece que estos minerales están absorbidos en zeolitas tipo filicita e hidróxidos de hierro que probablemente se generan en estas dorsales oceánicas. Entonces, estas plumas que se desplazan hacia acá, estos hidróxidos de alguna forma precipitan las tierras raras que están disueltas en las aguas del océano. Entonces, bueno, han encontrado intervalos de 10 hasta 50 metros, ¿no?, de estos materiales, lo cual es bastante interesante. Pero bueno, esto ya impone un reto tremendo, ¿no?, el hacer minería a estas profundidades, ¿no? Pero bueno, estamos en la frontera de los océanos en este momento. Bueno, los de tipo placer ya habíamos visto, hay placeres costeros, aluviales, paleoplaceres diferenciados fundamentalmente en todas estas zonas del Pacífico, en Australia, son importantes aquí en Chabará, en India, es uno de los más grandes,
también en Malasia, en la zona de Vietnam. O sea, es bastante abundante y en muchos casos están relacionados con la producción de estaño. Y nuevamente es un subproducto de la explotación de ilmenita, zircón, o sea, minerales más bien de titanio. Entonces ahí se obtiene xenotima, monazita. Últimamente ya realmente no se produce, salvo acá en Espíritu Santo, donde hay todavía una pequeña producción residual de concentrados, y en Chavara también en los últimos años. Pero el problema es que esta monazita es radioactiva, ¿no? Entonces, eso, cuando se empezaron a implementar todos los temas de medio ambiente durante los años 70, 80, cayeron en desgracia realmente, ¿no? El manejo de estos materiales con contenidos hasta de un 12% de torio, ¿no? Los conglomerados uraníferos de Elliott Lake también han aportado producción de itrio fundamentalmente durante su explotación. Ha sido una de las fuentes también únicas de producción durante los años 40, 50. Bueno, vemos recursos y reservas. Aquí he construido un gráfico de ley toneladas para ver cómo estamos con todos estos depósitos. Aquí tenemos 1% de tierras raras totales, que puede ser una especie de jalón, ¿no? Por el cual los que están por encima podrían ser más económicos, más atractivos que los que están por debajo. Entonces, ¿qué tenemos por arriba? Tenemos gran cantidad de depósitos de carbonatita, con un volumen bastante grande y unas leyes por encima de 1%. Y en el caso de las lateritas, también la mayoría de los casos producto de la alteración supérgena de carbonatitas, vemos como la ley también, hay un upgrade, ¿no? Hay un aumento del contenido promedio por enriquecimiento supérgeno, ¿no? Los grandes depósitos estarían aquí, en este borde, están más de 10 millones de toneladas. Tenemos Olympic Dam, que es un monstruo, 8.000 y pico millones de toneladas a 0,88 de cobre y 0,05 de tierras raras. Desafortunadamente, hasta este momento no se ha conseguido desarrollar una tecnología adecuada para recuperar estas tierras raras. Tenemos los grandes complejos peralcalinos de Lobócero y Quivina en la península de Kola. Tenemos Tontor, que es un monstruo admirable, ¿no? Yo creo que se saldría de aquí, no hay unos datos. Todo esto es un poco especulando, ¿no? En base a la escasa información que existe, ¿no? Pero promete ser un gran depósito de tierras raras y niobio también. Valle Novo, un excelente también, es un IOCG, pero también relacionado con diques de carbonatita, principalmente es producción de hierro y como subproducto se obtiene tierras raras ligeras a partir de basnasita. Estos son los grandes campeones de esta liga. Aquí tenemos algunos depósitos en Vietnam. Mause Nord es una carbonatita también con alrededor de 7 millones de toneladas de recursos. Araxá también tiene cualquier cantidad, ¿no?, de recursos de tierras raras. Y muchos de los proyectos que ahora vemos ahí encumbrados, como Mount Well en Australia, Dong Pao, Mountain Pass, el famoso depósito de California, Mount Pune es un depósito en China también ligado a diques de carbonatita. En general, apreciamos que estos serían de algún modo los depósitos, el tipo de depósito más potencial para su explotación. Por debajo tenemos yacimientos de baja ley como fosforitas, que no pasan de 0,1%. Tenemos los paleoplaceres, los placeres en algunos casos, con un gran volumen, pero unas leyes bastante marginales. Y tenemos los yacimientos aquí de absorción absorción iónica, chinos, que tienen un reducido volumen y unas leyes muy bajas. Como hemos visto, no pasan de 0,2% de contenido de tierras raras totales. Bueno, sigamos.
Bueno, en base a esto he construido una tabla, una relación de recursos mundiales, así con la información dispersa que se puede encontrar por un lado y por otro, donde destacaría Rusia con unos recursos potenciales que superan los 100 millones de toneladas. En este momento no son económicos, probablemente, por la tecnología, el procesamiento no está todavía resuelto. China con Bahía Novo y otros depósitos que se acercan a los 60 millones. Australia también tiene un buen recurso, ¿no? Con los depósitos que hemos visto anteriormente. Brasil probablemente tiene un potencial para crecer muchísimo, porque todos estos complejos alcalinos y carbonatitas que han sido meteorizados probablemente contienen grandes recursos que todavía no han sido evaluados. En Estados Unidos están cerca de 10 millones, también con las carbonatitas, con Mountain Pass y otros depósitos también que han sido, están en evaluación en estos momentos. Vietnam también tiene potencial para crecer con los dos grandes depósitos, Dong Pao y el otro que indicamos. Groenlandia también, y Limac, ¿no? el gran complejo peralcalino de Limac es un gran recurso de tierras raras, de uranio y de otros minerales. Canadá también, de a poquito, también va creciendo sus recursos. India tiene buen potencial. Mongolia también, hay abundantes carbonatitas, complejos alcalinos y probablemente está muy infradimensionado. Esto es lo que el Servicio Geológico americano publica, está un poco exagerado, ¿no? En algunos casos, porque lo considera como reservas, y bueno, como reservas, bajo el punto de vista del 43-101, probablemente son escasísimas, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos no creo que pase de 1,5 millones y todo más bien centrado en el depósito de Mountain Pass. En realidad, pero bueno, da una idea dónde están los recursos en este momento. Bueno, técnica de exploración, vamos a ir rapidísimo. Asociado con carbonatitas, complejos alcalinos, ambientes intracontinentales, anorogénicos y de rifting, y también, como hemos visto, en ambientes colisionales posorogénicos en el Himalaya. El proterozoico quizás sea la época más favorable, aunque incluso en el paleozoico y mesozoico también encontramos, como hemos visto en Brasil y en África. Mapeo litológico y de alteraciones, la fenetización, esta alteración sódica es muy común en estos complejos. Los típicos trabajos de calicatas, trincheras, perforación, el uso de lámparas de ultravioleta, permite distinguir monacitas, basanitas en concentrados pesados, e incluso en afloramientos, paredes de afloramiento, la magnetometría, radiometría, gravimetría, la presencia de magnetita, presencia de torio. Estos complejos a veces ultrabásicos tienen una expresión muy clara, ¿no? en gravimetría. La geoquímica, bueno, todos los amigos de las tierras raras, toda esta saga, ¿no? de minerales incompatibles, ¿no? elementos incompatibles. La prospección con batea es fundamental, ¿no? para encontrar muchos de estos minerales, ¿no? que ya conocemos, monacita, basanita, xenotima, etcétera. Y últimamente se ha demostrado también eficiente las anomalías de flúor y molibdeno en agua y sedimentos. En Canadá, los últimos datos indican que hay cierta correlación, no solo de estos elementos, sino molibdeno y flúor. Biogeoquímica también funciona, aunque no hay mucha información. El escintilómetro es una herramienta fundamental para la exploración de estas ocurrencias, sobre todo por la asociación de uranio-torio en muchos de los elementos que buscamos. El analizador de rayos X, fluorescencia de rayos X portátil, también es una herramienta muy útil para analizar in situ los testigos, los afloramientos, las muestras. O sea, podemos tener ya una apreciación de primera mano, ¿no? del potencial. Normalmente, las tierras raras, para los que quieran trabajar en esto, normalmente se utiliza bien por
se analiza por ICP-MS o también por activación neutrónica. Criterios para desarrollar yacimientos, lo que puede ser favorable, mineralogía con elevado porcentaje de pesadas sobre el total, tonelaje y leyes adecuadas, siempre por encima de 1%, una metalurgia lócil, bajo coste de producción, que no sean refractarios los minerales y que tengan una fácil disipación con solventes. Que presenten otros elementos económicos, como vemos hay muchos amigos que viajan juntos, niobio, circonio, tántalo, berilo, montones de cosas que se puede hacer a un beneficio económico. Algo que puede ser, puede un poco echar para atrás es el manejo de los residuos tóxicos y radiactivos. También hay que buscar que tenga un bajo impacto ambiental. Aquí se manejan cantidades de solventes que pueden ser bastante peligrosos para el medio ambiente. Y sobre todo la presencia de infraestructura y el riesgo político-social que exista en estos países. Bueno, esto rápidamente, cómo ha sido la producción mundial de los años 50. Había una producción aquí bastante baja desde el principio, en los 60 empieza Mountain Pass en producción en Estados Unidos y a partir de los 80 los depósitos de Bahía Novo en China, que prácticamente han monopolizado en este momento la producción total de tierras raras. La producción mundial, como vemos, 95% aproximadamente de China, en USA se produce un poquito, ahí en Mountain Pass, en Rusia también algo, India algunos concentrados y en Brasil igualmente. La producción estimada es alrededor de 128.000 toneladas. Este es el comercio mundial, cómo se mueve. China es el principal productor, 120.000, con un consumo de 76.000. Japón es un consumidor nato, con 20.000 toneladas. Europa, consumidor nato. Estados Unidos también es consumidor nato prácticamente, salvo estos 1.700 toneladas que se están produciendo con mineral almacenado ya de antiguas campañas. Y pequeños productores, como veíamos, de India, Malasia, concentrados, probablemente de placeres. Entonces vemos aquí cada vez hay un desbalance mayor, ¿no? Cada vez está aumentando más el consumo de China y la disponibilidad, realmente no hay otra producción salvo la que se genera en China, ¿no? La disponibilidad de material es realmente limitada. Estos son los centros de producción en China, Mainipuin, en Batsanita, aproximadamente unas 10.000 toneladas. Bahía Novo es el mayor yacimiento, aproximadamente 55.000 toneladas, como subproducto de la minería del hierro. Y el sur de China, estos depósitos de absorción iónica, que se estima que pueden producir alrededor de 45.000 toneladas. Pero bueno, hay bastante contrabando también. Aquí era una zona sin ley, operadores informales. ¿Cuál es la estrategia actual de China? Bueno, su estrategia es consolidar la producción de tierras raras en grandes empresas. Para eso ha cerrado muchas de las minas que existen en Longnon y esta zona, principales minas de absorción iónica. Tener un mayor control sobre el medio ambiente, evitando todo el desbarajuste que ahí se hacía. Están entrando en una transición de una economía exportadora a consumo local. Cada vez hay más consumo local y por lo tanto hay menos mineral para exportar al exterior. Asegurar el suministro con los consumidores locales. Esto entraña también atraer a muchas empresas tecnológicas a China para que produzcan allí bueno, elementos de alta tecnología, estos imanes o otros componentes que consumen tierras raras. Y también intentan controlar de algún modo nuevas producciones fuera de China. De hecho, han sido vetados en 2 ocasiones, tanto en Australia como en Estados Unidos, cuando intentaron adquirir Mountain Pass y en la empresa de Lynas en Australia. Este es uno de los forjadores de la industria de tierras raras en China, Su Wanxian.
Es un químico formado en la Universidad de Columbia. Hace poco recibió el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, que es una especie de premio Nobel, por sus trabajos pioneros en la extracción de tierras raras y el liderazgo que ha desarrollado en todo el desarrollo tecnológico en China. China cuenta con varios programas. Desde el año 86 es un programa de investigación básico de desarrollo de alta tecnología en aspectos de biotecnología espacial, automatización, informática, energías, nuevos materiales. Y a partir del 97 otro programa con investigaciones básicas para cubrir necesidades nacionales. Existen al menos 3 laboratorios estatales que trabajan en el desarrollo y en la investigación de tecnología relacionada con las tierras raras. Esto es una matriz de riesgos del Departamento de Energía de Estados Unidos, en las cuales podemos ver el gran riesgo que tienen algunos elementos como el neodimio, disprosium, europio, yttrium, en relación al suministro. Todo el suministro está concentrado prácticamente en China, y la importancia de estos elementos para nuevas tecnologías, para la energía limpia, y el impacto de restricciones en el suministro también, ¿no? ¿Cómo pueden afectarlo? César. Gustavo. A riesgo de hacerme muy impopular con la audiencia, porque la conferencia está sumamente interesante, te tengo que pedir que vayamos terminando la presentación. Nuevos proyectos que están en proceso. Esto es de las bolas naranjas, fundamentalmente en Norteamérica, en Sudáfrica y en Australia, también en Vietnam, y donde se espera que en breve pueda haber una producción nueva. Hay alrededor de 200 compañías involucradas y como 150 proyectos. Esto ha despertado de luego una burbuja en las bolsas, ¿no?, de juniors, ¿no?, en los stocks, ¿no?, que manejan capital de riesgo y exploración. Bueno, este es el estado en que se encuentran estos proyectos. Monwell y Mountain Pass están prácticamente ya en producción. Stikkanstral en Sudáfrica está cerca. Dubo está caminando. Y el Dong Pao también es una empresa de Toyota, Vinacomin, Sojisu. Está también próxima, se espera que entre los próximos años. Y el resto son proyectos que están en prefactibilidad. Estas son básicamente las etapas: probar recursos, definir los procesos, la prefactibilidad. La planta piloto es fundamental para ver los procesos de concentrado, la extracción de tierras raras y la separación de cada una de ellas. La aprobación de los estudios ambientales puede traer bastante tiempo. Acuerdos comerciales para vender la producción, estudio de factibilidad bancable y el financiamiento. Y posterior construcción y puesta. Esto en general puede llevar más de 10 años y hace el proceso bastante lento en estos momentos, ¿no? Gustavo, creo que ya no podemos seguir. Bueno, ahí lo dejamos.